Les decía, nos quedamos en el capítulo 2, pero inicialmente habíamos platicado de que Romanos, en el capítulo 1, empieza a hacer una diferencia con los viajes que había tenido Pablo, ¿no? Cómo se veían estos viajes con mucha fuerza, con mucho poder, guiados por el Espíritu Santo, y que luego se quedaba grandes periodos de tiempo en diferentes lugares hasta que el Espíritu le dice, o el ángel le dice, que tiene que ir a Roma, y él ve cómo la hace, pero llega hasta Roma. Una vez que Pablo llega a Roma, empezamos precisamente esta parte de las cartas a los romanos. Ahora, no es porque conste que sea porque Pablo esté ahí, sino porque la carta aparentemente a los romanos como que era previa a la llegada de Pablo a Roma, porque les está diciendo que él quiere llegar allá con urgencia y demás, pero ya los va preparando con respecto al sentir espiritual, ¿no? Y es cuando él, en el capítulo 1, les dice, por ejemplo, al primero empieza la salutación de Pablo, a partir del versículo 8, es donde aparece esta parte que yo les decía, que es el deseo de Pablo de visitar a Roma. Y después, cuando ya les empieza a hablar de esto, Pablo empieza a hablar sobre el poder del Evangelio, o sea, cómo lo que es el Evangelio, lo que es ese poder, cuál es la finalidad de la predicación del Evangelio para los apóstoles. Y luego viene Pablo, como ya presentó el Evangelio Pablo, empieza a presentar entonces la culpabilidad del hombre. ¿Por qué el hombre está en pecado? ¿Por qué el hombre... Él les empieza a demostrar por qué es que están en pecado inmediatamente, ¿no? Después de las salutaciones, después de las intenciones, después de presentar el Evangelio, se sigue diciendo, ahora les voy a explicar por qué están ustedes en pecado. Y entonces empieza diciendo que la ira de Dios se ha manifestado en ellos porque le han hecho imágenes de diferentes cosas, animales, imágenes de hombre, imágenes de cualquier otra cosa, de cosas como decía en Éxodo 20, la Biblia, donde vienen los 10 mandamientos, que ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿no? Se deberían de hacer imágenes de Dios, de ninguna cosa ni semejanza. Y entonces, pues aquí les está explicando que en el 23, donde dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y entonces dice, por lo cual también Dios en su ira les ha desviado ese corazón para que ustedes caigan en pecado, ¿no? Para que las mujeres y los hombres tiendan a desviar su manera de percibir las cosas. Entonces, cierra esta parte con algo muy interesante que dice en el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Después dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La manera en cómo cierra el capítulo 2, pues es cómo Dios los ha desviado de tal manera que todas estas características que aparecen, Dios les ha permitido que se desvíen de esa manera, ¿no? Para poder enjuiciarlos, para que no tengan solución. Y entonces dice al final que ellos, a pesar de que habían entendido de que todas estas actividades los llevarían al juicio de la ira de Dios, de todas maneras
no solo las practicaban, sino que también las hacían y se complacían con los que las hacían, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que veamos aquí es cómo el Señor los entrega, como dice al principio, a una mente perversa o a una mente totalmente, podríamos decir en un momento dado, torpe o incomprensible o cosas por el estilo, ¿no? O sea, no se puede entender. Lo decíamos cuando las gentes, los judíos, cuando salen de Egipto, y a pesar de todas esas maravillas que había hecho en el camino durante los 40 años y demás, todavía cuando el Señor Jesucristo les está evangelizando, está llevándoles el mensaje al pueblo judío, les dice el Señor Jesús: ustedes todavía tienen sus ídolos que sacaron de Egipto. Entonces, decíamos en esa ocasión que en un momento dado podría tacharse como que de demencia, ¿no? Porque no es posible que todavía llevaras, después de todo eso, después de las obras de Dios y demás, después de todas esas maravillas y de que Dios se ha manifestado como un Dios verdadero al pueblo de Israel, que todavía tiendas a adorar a otros dioses. No has terminado de entender lo que es Dios en tu vida, ¿no? Porque es importante que veamos. Hoy veía unos estudios de psicólogos renombrados que tienen diferentes teorías, pero que dicen, uno de ellos decía que tuvo un sueño donde su sombra lo seguía, y que cuando se puso a ver qué era la sombra, pues era todo lo malo que él era realmente. Y como este psicólogo, pues lo que dice que el carácter humano en general trata de tener una apariencia de aprobación, pero que realmente está suprimiendo las cosas malas que realmente es el hombre. Entonces, lo que yo creo es que aquí nos deja ver que tú puedes llegar a ese grado de demencia, o puedes llegar a ese grado de inconsciencia o ese grado de falta de raciocinio cuando tú permites que no sé, que no tengas una relación, que no reconozcas a Dios, ¿no? Yo creo que lo importante es reconocer que Dios existe y que Él es fiel y justo, ¿no? Y que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que esas partes están muy complementadas, por ejemplo, con Josué 1.8 o el Salmo 1, cuando habla de que uno debe de deleitarse en la palabra de Dios. Entonces, todo eso va conjuntamente relacionado. Entonces, este sentir de Pablo, una vez que les dice este inicio al pueblo romano, continúa con esta parte que se dice el justo juicio de Dios. Pero el justo juicio de Dios, ahorita lo vamos a ver, ya no es el justo juicio de Dios con respecto, o sea, lo está diciendo para que veas tú que si Él les permitió que entraran en esta situación de pecado, era porque pues, era la retribución a lo mal que ellos estaban comportando. Por eso ahora lo toma como que el juicio de Dios es justo, ¿no? Como que diciendo, si ustedes tienen este problema, pues no es porque Él sea injusto, sino porque precisamente todo pecado pues lleva su causa. Lleva su, ¿cómo se dice? A toda causa tiene un efecto, tiene su efecto. Ok, Romanos es un libro tan bonito, tan completo, tan analítico, yo creo que es una de las instrucciones que mejor dio Pablo por escrito a los romanos, precisamente porque él era de nacionalidad romana. Y como que se ve mucho esmero por parte de Pablo. Entonces hay tantos detalles tan espirituales y tan profundos que toca Pablo, que yo creo que sí nos vamos a ir tardando bastantito en analizarlo, pero va a valer mucho la pena, ¿no? O sea, es muy bonito el libro de Romanos. De hecho es uno de los principales libros para poder evangelizar, porque trae muchísima doctrina, muchísimas bases. Entonces, decíamos que el justo juicio de Dios, fíjense, les acababa de decir que en el capítulo anterior que Dios los condenaba por la idolatría de ellos y por su necedad, y los entrega a esa misma necedad, ¿no? Y entonces empieza diciendo, tú que juzgas, o sea, diciendo,
entendamos que la idea de él es defender el juicio de Dios para demostrar que es justo. Y entonces dice, por lo cual eres inescrutable, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Entonces, si tú vas a juzgar si Dios es bueno o es malo, tú no te puedes justificar, no tienes perdón por juzgar o juzgar a Dios. Y dice, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Por eso les hablaba yo de este psicólogo, porque dice que todos los que tenemos una sombra, somos gente que tenemos ciertas maldades ocultas, cierta tendencia a hacer el mal oculto, y que podemos demostrar esas cosas como ira, como contienda, como envidias, disensiones, todo lo que decía anteriormente, que es a lo que Dios los entrega, ¿no? Que decíamos que era una falta de raciocinio o una falta de relación con Dios. Y entonces, esta maldad, pues le está diciendo aquí, ¿no? Tú que juzgas y haces lo mismo. Entonces, muchas veces dicen también que lo que más odias lo has de tener en tu casa, ¿no? O lo tienes tú mismo. Que tú eres, aquellas gentes que te caen gordas es porque son muy similares a ti. Entonces, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. O sea, el juicio de Dios contra los que practican las cosas que habíamos dicho antes, más esto de juzgar, que la gente que juzga a otros, los que practican ese juicio o los que practican las maldades, dicen, pues están sujetos al juicio de Dios. Dios los va a juzgar, es lo que está diciendo, ¿no? A los que practican tales cosas, según la verdad. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. O sea, sigue diciendo lo mismo. Si estas personas que hacen esto malo, tú que los juzgas, piensas que tú no vas a ser juzgado, pues tú vas a ser juzgado, les dice, ¿no? Y dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, o sea, la riqueza de la bondad de Dios, de su paciencia, de su longanimidad, y dice, ignorando que su benignidad te va a guiar al arrepentimiento. O sea, esa bondad de Dios en un momento dado nos guía al arrepentimiento, porque empezamos a ver de su gracia, empezamos a ver de su amor, y empezamos a ver todos los atributos de Dios, todos los atributos de Dios generalmente son a favor nuestro. Y entonces dice el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y esto también se termina, ¿no? Cuando termina este fragmento, que leyó Javi, pues está hablando de que la revelación del día de Dios, pues está hablando de la revelación de Jesucristo. Y por otro lado está hablando de que en ese día de la ira, pues también va a ser el día en que van a ser juzgadas estas personas. Y esto como que apoya en cierta manera aquello que habíamos estudiado alguna vez, de que pues posiblemente el día de la ira y el día de la venida del Señor Jesucristo sucedan en un mismo episodio. Y entonces dice, el cual juzgará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, en el día de la ira de Dios, Él revelará su justo juicio, ¿no?, de Dios, y dentro de este juicio pagará a cada uno conforme a sus obras. Y esto es muy importante. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Dice, vida eterna a los que perseverando en hacer bien las cosas buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Por qué? Pues porque sabemos que una vez que conoces la ley o una vez que conoces la gracia, las dos cosas te llevan a la inmortalidad, ¿no? Porque Dios, a fin de cuentas, si tú cumples, Él es fiel, Él te respalda lo que Él dice, ¿no?
que si tú cumples la ley o que si cumples la gracia, pues serás salvo. Dice, vida eterna a los que perseveren en la inmortalidad. Dice el 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Entonces, este juicio y este castigo va a ser primeramente hacia los judíos, pero también dice después que también la gracia viene primeramente hacia los judíos, ¿no? Dice primeramente a los judíos y después a los griegos, o lo podríamos entender como a los gentiles después. Todos vamos a pasar por el juicio, seamos buenos o seamos malos, y aquí es una manera de verlo que es muy claro. Dice a los que tribulación y angustia sobre el ser humano que hace lo malo, y dice después el 10, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Y entonces aquí es donde yo digo, y primeramente al judío, y luego también al griego o a los gentiles, ¿no? Entonces estamos abarcados todos en esta parte del juicio de Dios. Y esto, como que la iglesia de Roma en aquel entonces, aunque ya había sido alcanzada por el cristianismo, Pablo iba allá todavía a enseñarle a esta iglesia, porque esta carta es para los romanos que son creyentes. Entonces les está diciendo que va a ir a esa iglesia o va a ir a la iglesia de Roma para ir a hacer la labor a la cual había sido llamado, pero les está diciendo, ¿no?, que tanto los judíos como los gentiles, cosas que él había estado viviendo aquí de este lado del cristianismo, en esta iglesia donde apenas se les empezaba a hablar a los gentiles, aquí él ya les está dando la introducción de que no solamente a los judíos, sino también a los griegos, ¿no? Pues, y en otras palabras podríamos decir, y a los gentiles. ¿Sí me expliqué, verdad? Entonces, sigo platicándoles. Dice, porque en Dios prácticamente no hay acepción de personas, ¿no? No hay acepción de personas para con Dios, es lo que él está diciendo. En Dios no hay acepción de personas, todos somos iguales. Es lo que yo les decía, primero les está dando el mensaje prácticamente a los judíos, pero les hace ver que también a los gentiles y a los griegos. Dice, porque todos los que sin ley, fíjense, sin la ley que ellos conocían, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esto es lo que yo decía, o sea, los que no habían conocido la palabra de salvación por el Señor Jesucristo y todavía no habían visto al Mesías y no lo habían conocido, murieron esperando en el Mesías y habían tratado de practicar la ley como lo dice el Señor. Dice porque bueno, ahorita lo vamos a leer en los siguientes versículos. El caso es que el Señor pone sus leyes en nuestros corazones y entonces esos que se habían sujetado a la ley y no habían podido aceptar a Jesucristo, cuando vemos la parábola de Lázaro y el rico, vemos que los dos Lázaro está en el seno de Abraham y enfrente en el Seol está el rico. Entonces, todos ellos, obviamente, por lo que dice la palabra, los que habían muerto sin haber todavía aceptado al Señor Jesucristo, pero habían sido rectos conforme a la ley, o buenos conforme a la ley, pues habían pasado al seno de Abraham. Y los demás, los que habían sido malos, pues no estaban en el seno de Abraham, sino estaban en el Seol. Entonces, y es aquí lo que decíamos, ¿no? En algún momento dado, el Señor Jesucristo, cuando muere, baja por los que estaban en el seno de Abraham para ser llevados al cielo. Pero antes de bajar al seno de Abraham para llevarlos al cielo, todos esos que habían muerto, cuando el Señor Jesucristo baja, pues obviamente les dice, yo soy el Mesías, ya vine, ustedes están muertos, pues vámonos, ¿no? ¿Sí me expliqué, verdad? O sea, les llega y les habla. Las gentes que mueran, yo por eso pienso que las gentes que mueran, fíjense, hay otro versículo que dice que el Señor Jesucristo bajó a predicarle a las almas perdidas que habían muerto durante el diluvio. Dice, en aquella ocasión que nada más se salvaron 8 personas. Entonces, ¿qué fue lo que bajó a predicarles? Pues obviamente el Evangelio de Jesucristo. Así como a estos que habían estado sujetos a la ley, también a aquellos les dio la oportunidad de ser convertidos conforme a su comportamiento. Y entonces,
todos los que estaban en el seno de Abraham o aquellos que pudieron escuchar sobre el Mesías, sobre la salvación por Jesucristo y demás, y yo creo que lo aceptan, se van. Y lo mismo pasaría con las gentes que han muerto en las etnias o las gentes que han muerto en el mundo a través de todos estos años, a través de estos 2000 años, que no han podido todavía recibir la palabra del Señor Jesucristo y no lo conocen, lo desconocen. Todas esas gentes que se murieron en este lapso de tiempo son juzgadas conforme a sus obras, conforme a la ley que Dios ha puesto en sus corazones. Entonces, yo sí creo que el Señor Jesucristo va a volver a bajar o va a levantar a las almas, a todas las almas, y unos van a ser juzgados por sus actos y otros van a ser juzgados por su fe. Los que vayan a ser juzgados por sus actos porque todavía no conocían al Señor Jesucristo, entonces esos van a tener la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y ser compensados. Pero los que hayan muerto por sus actos y hayan sido perversitos, pues no van a tener chance de cambiar, ¿no? Pero a lo que voy es que las gentes que de las diferentes etnias, yo pienso que así es, la gente de las diferentes etnias que murieron por estando bien ellos mentalmente en su corazón, haciendo lo bueno o lo lógicamente bueno para ellos, yo creo que ellos van a tener oportunidad de recibir el mensaje de salvación. Entonces, porque les digo, son 3 ocasiones en que el Señor dice que existía el seno de Abraham, existía el Hades, y que los que habían hecho bien estaban en un lado y los que habían hecho el mal estaban en otro, y que el Señor les dio oportunidad de llevarles el mensaje de salvación. Entonces, pues yo no veo la razón por qué las gentes de las etnias deberían de estar exentos de este mismo plan de salvación, ¿no? Y sigo platicándoles, ¿no? Entonces los que estaban bajo la ley, pues iban a ser juzgados por la ley. Y entonces les dice, como los judíos son los que cumplen la ley, pues primeramente los judíos y después los griegos, que no se tienen por qué sujetar tanto a la ley, pero sí son juzgados por la ley que está en sus corazones. Y eso lo aclara más adelante. Dice, porque todos los que, en el 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, esos serán justificados. ¿No? O sea, los que hicieran lo bueno, a pesar de la ley. Eso es lo que está diciendo este versículo. O sea, si yo me sé la ley, pero no la cumplo, estoy pecando. Y si yo no sé la ley, pero cumplo la ley sin saberlo, pues estoy siendo bueno, ¿no? Estoy cumpliendo la ley. Eso es lo que dice la parte. Y dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, aquí es donde yo les decía que esos razonamientos habían sido entenebrecidos en el capítulo anterior, y ellos ya no podían obedecer la ley porque habían sido entenebrecidos precisamente porque habían actuado mal desde un principio. Entonces, se pierden, pero se pierden por castigo de Dios. Entonces, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Les comentaba yo de esta sombra de pecado que tenemos todos, donde este psicólogo decía que todos tenemos una naturaleza mala. La Biblia lo dice también. Entonces, por eso no estoy en contra de la teoría. O sea, no creo que esté tan mal tan separado de la Biblia. Entonces, pero es una figura. Esa sombra que lo venía él correteando era eso malo que quería alcanzarlo. Entonces él dice, hasta que tú no aceptes que tu sombra esté a tus pies o lo tengas ahí junto a ti, pero sepas que ahí la tienes y no estés huyendo de tu sombra, pues no vas
no vas a sufrir tanto como si estás huyendo de estos males y o de ser malo, cuando realmente no aceptas que tienes una naturaleza pecaminosa, en este caso, pero no la sujetas a Dios, ¿no? Este cuate no habla de sujetarlo a Dios, dice que tienes que aceptar que eres malo y tratar de tender a ser bueno, o que la sombra sea lo menos mala posible, tus cosas malas sean lo menos malas posibles y que las puedas controlar. En el caso de la Biblia se reduce todo muy fácil en que seas obediente y en que tengas una relación con Dios, ¿no? En que analices, en que te dejes guiar por el Espíritu y que el Espíritu te lleve a toda verdad. Esta parte donde Pablo está justificando de que Dios es un Dios justo, la sigue defendiendo, sigue en la misma tónica. Aunque dicen los judíos y la ley, de todas maneras sigue siendo la misma tónica, sigue hablando de que Dios es un Dios justo, de que Dios, a pesar de que nosotros podamos hacer males, Él es un Dios bueno. Entonces, dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios. Dice, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. O sea, tú que eres un buenazo y que sabes qué es la ley y qué dice la ley y la apruebas, o dices, esto se debe de hacer conforme a la ley, a eso se está refiriendo. Tú que estás aprobando la ley, dice, y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. O sea, como tú eres el que estás enseñando, estás confiado en eso, pero apruebas la ley, pero por otro lado dice, no lo haces, no, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. O sea, estás hablando bien de la ley, la estás interpretando bien. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. O sea, el que sabe, que conoce la ley, que sabe cómo se debe cumplir la ley y que le está enseñando, la infringe. Eso es lo que está diciendo. Tú que conoces la ley y que te jactas en ella, la infringes, la incumples en cualquier parte. Por eso dice, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, por tu mal testimonio, por mucho que te sepas la ley y demás, si no das testimonio, si no eres coherente, no solamente eres un falso testimonio para los gentiles o para la gente que te ve, también eres un falso testimonio para ti mismo, ¿no? Debes de dejar que el Espíritu te guíe y tú corregir tu vida, tú hacer las cosas conforme le agraden a Dios. Eso es lo que en un momento dado está diciendo. Debemos de ser de buen testimonio para las gentes que nos rodean. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si no guardas la ley, pues de nada te sirve. Dice, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y hay una parte donde se hablaba de que cómo fue llamado Moisés, ¿no? De que cómo fue llamado también Abraham, que ellos habían sido llamados en incircuncisión. Y eso lo vamos a ver más adelante, y que lo que les fue contado por obra o por gracia fue la fe que tenían. Entonces, aquí les dice, ¿no? Que el que guardase la ley, aunque fuera incircunciso, aunque físicamente no estuviese cumpliendo la ley, por desconocimiento o por conocimiento, porque ya no era tan necesaria la circuncisión, lo habíamos visto en el libro anterior, donde dicen que a los gentiles no se les moleste más que con no comer sangre y cosas así.
abstenerse de los ídolos y cosas por el estilo. Entonces, y el problema había nacido precisamente de la circuncisión, la diferencia con los gentiles. Entonces, aquí lo que dice es, si el creyente gentil cumple la ley pero no es circunciso, la verdad es que ya no es importante, ¿no? Entonces, cuando un gentil o cuando una persona se acerca a Dios o cree en Dios o tiene una relación con Dios, el Espíritu mismo le da discernimiento de qué cosas sí son necesarias y qué cosas no son necesarias, y en este caso la circuncisión pues viene a pasar a segundo término. Y así lo habían entendido desde aquel entonces, desde el origen de la iglesia. Ya lo entendía Pablo, ya lo entendían toda la iglesia primitiva, ya lo había entendido. Y dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así como Dios entorpece a aquellos en sus razonamientos, aquellos que le dan el lugar como si fuese un hombre, un ídolo o lo que fuera, así como los entorpece Dios para que tengan ese conocimiento de la fe que les da el Espíritu, por otro lado, con el mismo Espíritu te da lo último que dice aquí, dice, no en letra, dice la circuncisión que es la del corazón, ¿no? En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Fíjense, el mismo Espíritu, mientras que a ellos los obstruye en sus razonamientos, a nosotros nos da discernimiento de tener una relación con Dios. El mismo Espíritu nos permite todo lo contrario. Mientras que ellos están volviéndose locos, nosotros nos estamos volviendo cada vez más lúcidos con la relación con Dios, más inteligentes, más sabios, más bien comportados, más fuertes. Todo lo que implica la relación con Dios viene a partir de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sí lo ven, verdad? Está muy padre. No es lo que decía, sí. Romanos está lleno de muchas cosas padrísimas. Entonces, pues seguimos, ¿no? Porque dice, ¿qué ventaja tiene entonces el judío y de qué le aprovecha la circuncisión? Pues ahora sí que ya fue judío, ya fue circunciso, pues ya ni modo, ¿no? Mucho, en todas maneras. Dice, primero ciertamente, en que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esto es padrísimo, porque ¿por dónde entró la palabra de Dios? ¿Por dónde entró el cristianismo? ¿Por dónde entró el Mesías? O sea, los judíos eran la puerta prácticamente para abrir ese evangelio, ese Dios, para que el mundo entero lo pudiera comprender. Desde tiempos antiguos, cuando Abraham, cuando Enoc, cuando Adán, desde entonces se abrió esa brecha para que a través del pueblo judío todo el mundo pudiese conocer al Dios de los judíos. Un Dios que no tiene que tener imágenes, un Dios que es fiel, un Dios que es omnipotente, omnipresente, etcétera, etcétera, ¿no? Omnisciente. Entonces, este Dios es precisamente el que entró a través de esta brecha de los judíos. O sea, los judíos fueron, como que dijo Dios, pues voy a poner a los judíos para que ellos sean los encargados de llevar el evangelio a todo el mundo. Y así lo hace ver en toda la Biblia, lo que hemos visto. A pesar de su idolatría, a pesar de su necedad, a pesar de tantas cosas, a pesar de este juicio previo que vimos en el capítulo 1, y a pesar de que, como yo les decía, el Señor Jesucristo hay un momento en que les dice, ustedes todavía traen los ídolos que sacaron del pueblo de Egipto. A pesar de todas esas aberraciones, de todas maneras el Señor los ha seguido utilizando, porque ya los había escogido, ya sabía lo que iba a pasar. Pero también sabe que tenemos una historia y tenemos ejemplos y tenemos una fe que ejercer a través del pueblo judío. O sea, al ver todo lo que pasó en el pueblo judío, nosotros con eso
también creemos en Dios y nos convertimos a Dios, por esas mismas razones. Entonces dice, que cuáles son las ventajas de ser judío, ¿no? A ellos les fue confiada la palabra. Dice, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces lo que yo decía, si ellos en un momento dado se habían ido con otros ídolos, eso no impidió que Dios nos alcanzara a los que ahora somos cristianos y a los que vayan a ser después en el mundo. Dice, de ninguna manera, antes bien todo Dios sea veraz. O sea, Dios es verdadero, le pese a quien le pese y lo entienda a quien lo entienda. Dice, y todo hombre es mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. O sea, si tú creíste en Dios, si tú tuviste una relación con Dios, si tú enseñaste buena doctrina, si tú, etcétera, 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 por tus palabras vas a ser juzgado, por tu fe, por tu creencia. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos entonces, no? ¿Será injusto Dios que da castigo? Pues no es injusto, porque Pablo estaba aquí precisamente hablando de la justicia de Dios desde antes. O sea, está hablando de por qué les permitió pervertirse. Dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Si no hace una división entre lo que sí se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, quiénes son justos, quiénes son injustos, quiénes son verdaderos, quiénes no, etcétera, etcétera, quiénes son obedientes, quiénes no y demás. Si no hace esa división, Dios no va a poder juzgar. Y dice, no es que Él sea injusto, es que Él tiene que hacer una división y tiene que juzgar en un momento dado. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O sea, si decíamos que si les está diciendo que él que es maestro y que conoce la ley y demás, conociendo la ley no hace lo bueno, y aquí dice, entonces, si por mi mentira, si por yo decir cosas que no son, o una falsa doctrina y demás, con eso estoy hablando a favor de todas maneras de Dios, dice, entonces, ¿por qué voy a ser juzgado? Eso es lo que está diciendo Pablo, que es un pensar de hombre. Dice, si por mi mentira Dios va a ser exaltado, ¿por qué de todas maneras voy a ser juzgado? O Dios va a ser conocido, ¿por qué voy a ser juzgado? Dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que ese falso testimonio, como a fin de cuentas no quedaba oculto, muchos decían, bueno, ¿qué importa? Yo soy judío, soy salvo. O decían, bueno, no importa que yo haga una que otra cosa mala, porque a fin de cuentas Dios es un Dios justo, es un Dios fiel, es un Dios de bondad, etcétera, etcétera, que perdona el pecado, pero no es tolerable el pecado, ¿no? Entonces, decían ellos como un refrán que decían los judíos de aquel entonces, tal vez los cristianos de aquel entonces, y que también se dice que es un refrán de los cristianos actuales, que dicen, bueno, no importa que yo peque, porque una vez que ya soy salvo, ya la salvación no se pierde. Pero eso es un concepto mal entendido. ¿Sí me expliqué, verdad? Entonces, por eso Dios juzga tanto a los que se dicen hacer o decir bien las cosas, como los que los hacen mal. O sea, a los que dicen que hacen bien las cosas y las hacen mal, y a los que no saben si las están haciendo bien, pero las hacen bien, a pesar de que desconocen de la ley, ¿no? Una vez que dice que a fin de cuentas están llevando el mensaje de Dios, y que de todas maneras pues, son salvos, dice, cierra él diciendo, hagamos males para que vengan bienes. Pero sigue, dice, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que nosotros somos mejores que ellos? Dice, no, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecados, todos tienen la naturaleza de pecado.
Y Romanos marca, todo el libro de Romanos marca en diferentes ocasiones eso, que todos somos pecadores, que todos tenemos naturaleza pecaminosa. Entonces aquí es una de las primeras partes donde lo dice, todos están bajo pecado. Y después hace la cita, ¿no?, a los salmos, a diferentes partes de los salmos y de Isaías, donde dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No? Ese es el primer salmo. Bueno, los primeros salmos. Entonces, fíjense, esto es lo que decíamos, ¿no? Cómo se conocían también la Biblia los apóstoles, en este caso Pablo, que tomaban, o sea, conforme iban hablando, iban jalando los versículos y los iban acomodando para dar testimonio de lo que la misma palabra decía conforme al comportamiento de las personas, conforme a las profecías o diferentes cosas, ¿no? Entonces, se sabían muy bien la Biblia, la ejecutaban guiados por el Espíritu Santo, ya lo hemos visto, pero de una manera increíble. Y entonces dice, fíjense, ya había terminado con esta parte, y se avienta otro salmo y dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Estaba hablando de lo mismo que hablaba antes, de que el que se dice maestro no hace lo correcto, entonces con su lengua engañan. Dice, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Dice, aquí dice de áspis, ¿no? Pero el áspid es la serpiente. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. O sea, hasta ahí me voy a detener un poco. Es gente que a veces hemos conocido cristianos que son amargados, que tienen raíces de amargura, que tienen rencores o cuestiones por el estilo, y es a lo que se está haciendo referencia, ¿no? Que ya habíamos visto que envidias y demás más atrás, pero aquí lo está enfocando a esta parte que dice los salmos con respecto a la actitud de aquellos que no pueden encontrar la paz porque no saben dónde encontrar en la palabra de Dios. Y dice más adelante, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Lo mismo que había dicho en el capítulo 1, cuando dice que no lo conocen, pero no lo reconocen. O sea, lo mismo dice aquí, ¿eh? No hay temor de Dios delante de sus ojos. No, a pesar de que lo conocen, no lo temen como a Dios. No le tienen ese temor de Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, la ley no es tan extensa, por lo menos las bases de los 10 mandamientos, porque la demás ley, todos los procesos sí son un poquito largos y pesados, pero básicamente los 10 mandamientos no es tan extenso como para que no lo podamos entender o no lo podamos ejecutar. Y es lo que está diciendo, ¿no? Que bajo la ley, para que toda boca se cierre. El que hace lo bueno generalmente no hace nada contra la ley. El que conoce la ley generalmente o tiene una relación con el Espíritu generalmente no hace nada que venga contra la ley, porque se está sujetando, en espíritu se está sujetando. Todos tenemos errores, todos las llegamos a regar alguna vez, a veces decimos algo mal, etcétera, etcétera, pero es un proceso, porque no podemos llegar también a la estatura del varón perfecto simplemente con aceptarle, pero dentro de ese proceso hay una relación con el Espíritu Santo que nos va llevando a toda verdad. Entonces, ese crecimiento es del que habla aquí. Pero sabemos que todo el que dice que los que están bajo la ley, pero a los que la boca se cierre dice que para que toda boca se cierre precisamente por eso, porque no puedes ni hablar en contra de los que no están bajo la ley,
ni los que están fuera de la ley pueden hablar en contra tuya. Digo, a menos de que sea una blasfemia, cuando decías una falsa, cuando le levantabas un falso a alguien, ¿no? A menos de que sea un falso o sea algo por el estilo, generalmente está sujeto a la ley, está sujeto a Dios, está sujeto a las cosas, y entonces los demás no te pueden juzgar. Y entonces dice el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ¿no? Delante de Él. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, fíjense, los que conocen la ley y tratan de cumplirla generalmente no pueden. Cuando el joven se acerca al Señor Jesucristo, le dice, maestro, ¿qué puedo hacer para estar cerca del reino de Dios? Y entonces le dice, pues primero debes de cumplir la ley y los profetas y demás. Y él dice, eso hago desde joven. Y entonces le dice después que tiene que ceder su riqueza, ¿no? Y es cuando el joven desiste. Pero a lo que voy es que por otro lado, en el capítulo 2 está hablando de que la ley de Dios está en nuestros corazones y nos muestra que somos guiados por el Espíritu. Y aquí lo que dice es que por el conocimiento de la ley en sí no te da la salvación, porque es muy difícil que la cumplas o que la hayas cumplido años antes de conocer la ley. A fin de cuentas, la ley fue transgredida en algún momento dado. Y hay un versículo bíblico que dice que el que transgrede la ley en alguno de los conceptos transgrede toda la ley. Entonces, el día que tú mientas, o el día que tú blasfemes, o el día que tú ya echaste a perder toda tu ley, ¿no? Entonces, por la ley no podemos ser salvos, tiene que ser por la fe en el Señor Jesucristo. Y después dice, la justicia es por medio de la fe. ¿A quién leí? Ok, y esto es parte de lo que yo les había explicado. Nada más que explicado por Pablo de una manera mucho más padre. No, es como que seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Decíamos que por la ley en sí no podíamos ser salvos, porque en un momento dado, tarde o temprano, transgredimos la ley. Y entonces dice, pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los hombres y por los profetas, ¿no? Esto de que ha sido testificada por la misma ley y por los profetas quiere decir que en un momento dado, a través de los hechos de la historia, tanto los profetas como la misma ley había sido puesta al pueblo judío, y que ellos sabían que este testimonio existía como tal. Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, la misma ley que había sido impuesta a través de la historia y las mismas profecías que se habían dicho a través de la historia hablaban de que la ley iba a ser cumplida por la sangre del Señor Jesucristo cuando Él viniera como el Mesías. Y eso es lo que está hablando. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice, por cuanto todos pecaron, se puede decir que reafirmo, y todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso nosotros lo tenemos perfectamente claro, porque pues, como cristianos es parte de nuestro conocimiento. Pero aquí y quiero que vean esto. Pablo, acuérdense que es una carta que les está mandando a los romanos, pero no a los romanos de Roma, se los está mandando a los romanos cristianos que están en la iglesia de Roma y a los gentiles cristianos que están en la iglesia de Roma, ¿no? Entonces les está mandando este mensaje y les está diciendo que no es por cumplir la ley, que no es por la circuncisión, que no, o sea, algo que ya habíamos visto en los capítulos anteriores. Otra vez Pablo lo está reafirmando, diciéndoles
que no son las cosas superficiales, es como él lo dice poco antes, los que cumplen la ley, los que en sus corazones están sujetos a esto, son los que cumplen realmente la ley, ¿no? Y entonces, y lo marca, ¿no? Que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, en esta parte dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya lo había dicho él antes, ¿no? En el 22 que dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí, otra vez lo vuelvo a recalcar, dice, ¿cuál es la gloria de Dios? Pues la gloria es que siendo pecadores somos justificados gratuitamente por su gracia, por esta gracia que había marcado antes, mediante la redención en Cristo. Entonces dice, Dios puso a Cristo, como propiciación de nuestros pecados, como justificación, como pago por nuestros pecados, ¿no? Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos esos pecados que habíamos cometido, todos los pecados que nosotros cometemos, todos esos pecados son justificados, son limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ese es, dice, por medio de la fe en su sangre. Eso es lo que dice el 25, por medio de la fe en su sangre. O sea, por medio de la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo, en que el Señor Jesucristo murió y resucitó, por medio de esta fe. Dice, con la mira, del 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea, Dios es justo, Cristo es justo, y la justicia de Él, veníamos platicando de que si Dios era justo o era injusto desde el capítulo 1, porque les entregó a sus perversidades, y aquí todavía lo sigue justificando, y dice que Dios es justo porque por medio de la fe está justificando al que cree en Cristo Jesús. Por medio de esa misma fe, Él es justificado. Y entonces dice, ok, si ya fuiste justificado por medio de esta fe, y su justicia de Dios se manifestó a través de este sacrificio de Cristo para justificación de pecados. Salud, dice, ¿dónde pues está la jactancia? O sea, ¿de qué nos podemos? Dice, queda excluida. No hay nada de lo que el hombre se pueda jactar, ¿no? Como habíamos visto en los salmos anteriores, donde dice, no hay justo ni uno, no hay quien entienda y no hay quien haga lo bueno. Pero fíjense cómo esto lo dice desde el entendimiento de la misma persona. No hay quien entienda, no hay justo, no hay quien haga lo bueno. Entonces dice, en el mismo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Pues por la ley de las obras, no, sino por la ley de la fe. Entonces, de lo que se pudieran jactar, de lo que pudieran pensar que estaban cumpliendo la ley o lo que fuera, todo eso queda fuera. Y dice, entonces, ¿cómo quedamos, de qué nos podemos jactar? O dice, ¿cuál ley es la que está cumpliendo esto? Pues la ley de la fe. La ley de la fe en Cristo viene a suplir la ley de Moisés. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la ley es obvio, la ley es hacer lo bueno, y nosotros generalmente por naturaleza no podemos hacer lo bueno y no nos podemos sujetar a la ley. Por eso es que por la ley nadie es salvo.
Pero cuando estamos justificados y el Espíritu Santo nos está dando el discernimiento, por la justificación de la sangre de Cristo y por ese Espíritu que viene a morar en nosotros, nosotros nos apegamos a la obediencia de la voluntad de Dios, y es entonces cuando hacemos lo bueno y hacemos las cosas conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Bueno, dice que a fin de cuentas es la fe en el Señor Jesucristo la que cumple la ley. Por ejemplo, yo les había dicho que en Romanos 2:15 aparece esta parte donde dice que que la ley está en nuestros corazones, y yo quería enseñarles que en Hebreos 10, ¿no? Aquí también es una profecía que había hecho el Señor, que venía en Jeremías, donde decía que sus leyes iban a estar escritas en nuestros corazones, ¿no? En los últimos días, para que nosotros pudiésemos y escribirlas en nuestras mentes, para que nosotros las pudiéramos entender y pudiéramos sujetarnos a esto, ¿no? Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y dice, pues donde están quitadas o son remitidas estas transgresiones, dice, ya no hay más sacrificio que hacer por este pecado. O sea, ya fue quitado, ya no necesitamos pagar más sacrificios, o ya no se necesita hacer ninguna otra cosa. Y en el mismo Hebreos, en el 11, habla de qué es la fe. ¿Se acuerdan que estábamos platicando de que la fe en el Señor Jesucristo es la que nos había sido tomada por gracia? Entonces, cuando en Hebreos 11 habla de que todos los que actuaron por fe, dice el Señor en este Hebreos 11, si quieren después lo leen, que les fue contado por gracia, les fue contado por obediencia, les fue contado por fe y por una acción de gracia. Entonces, como si hubiese sido una ofrenda. Entonces, eso es muy padre, ¿no? Es más o menos como se entiende Hebreos 11, que habla de los de qué es la fe y cómo todo Abraham y todos obedecieron por fe, sin tener el testimonio, sin tener todavía a veces las leyes que tenía Moisés y cosas así, y aún así sabían de la existencia de Dios y eran obedientes a cuando Dios les pidió las cosas y las hacían, ¿no? Entonces, de eso habla esta parte. Conocemos a unos hermanos que, según llevan la enseñanza mosaica. Ajá. Y precisamente este es uno de los pasajes que pues están no desmintiendo, sino deberían de servir para abrirle los ojos de que no debe de ser por obras el llevar el Antiguo Testamento al pie de la letra según nosotros como gentiles. ¿Por qué? Porque para empezar no somos judíos, en primer lugar. En segundo lugar, y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, no vino a cambiar la ley, sino a cumplirla, ¿no? Sino ahora sí que la resumió y nos dio unos parámetros tan bellos para poder seguir en el camino de la fe, en el camino que lleva al Señor, y no confundirnos con el Antiguo Testamento, porque realmente como judíos, ni los judíos creo que llevan la Biblia como es, así como lo marca el Antiguo Testamento. Entonces, no, o sea, es imposible eso, vaya. Y para nosotros no es así. Entonces, digo, es una polémica que traigo con el hermano, pero bueno. Sí, yo creo que... Según él... Mira, creo que alguna vez lo platicamos, la fe debe de ajustarse. Es muy simple. Yo
creo estar obedeciendo a Dios porque creo estar haciendo las cosas que el Espíritu me dice que sí puedo hacer o que no puedo hacer, y aquellas cosas en las cuales en un momento dado tengo dudas si estoy fallando o qué onda, y pues ya lo veo con el Señor y estoy en eso con el Señor, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a obedecer? ¿Qué es lo que nos lleva a sujetarnos? El Espíritu Santo. Porque de otra manera no cumpliríamos la ley, ¿no? Porque no tendríamos el entendimiento. Ahora, el Espíritu Santo no lo podemos tener sin antes haber aceptado a Cristo. Y no podemos aceptar a Cristo si no reconocemos a Cristo y reconocemos a Dios. Entonces, no podemos tener temor de algo a lo que no creemos. Entonces, obviamente, en el momento en que nosotros, en la medida en que el Espíritu nos permite conocer de Dios, va creciendo nuestro temor hacia Dios, como un temor santo, que nos lleva a la obediencia, a la intención, a la intención me refiero de estar con Él, de participar, de hacer, de tornar, de obedecer la misma. El Espíritu Santo te permite encaminando. Como lo veíamos aquí, mientras que la necedad del hombre, cuando el Señor los bloquea, no le permite reconocer absolutamente nada. Por el lado contrario, el Espíritu Santo te permite ir conociendo cada vez más, ir creciendo. Como volvemos a lo que acabamos de leer, y vamos a leer más adelante, precisamente en el ejemplo de Abraham, en el capítulo 4, empieza diciendo que Abraham fue llamado en la incircuncisión, ¿no? Entonces dice, ¿qué fue más importante? ¿La fe de Abraham o el hecho de haber cumplido la ley que él todavía no conocía, o la circuncisión que él todavía no conocía? Y entonces dice, pues no fue la fe de Abraham la que le contó por justicia. Ahorita lo vamos a leer, bueno, no ahorita, el próximo domingo. Dice, no fue eso la fe no fue eso la justicia que se le contó por Abraham. Y es lo que yo les decía, ¿qué les contó por justicia? Lean Hebreos 11, y en Hebreos 11 dice, ¿qué es la fe? ¿Qué es la justicia? Y cómo la fe se cuenta como justicia, ¿no? Eso nos hace ser justos. ¿Por qué? Porque nos hace ser obedientes, tener una relación, que el Espíritu Santo venga, etc. Entonces, yo que le diría a estos hermanos que, como tú dices, los mismos judíos ortodoxos, hay algunos ritos que no conocen del todo bien. ¿Sí me explico, no? Que no saben exactamente cómo se hacían. Entonces, pues, ¿no? Y de los mismos judíos hay unos que no son ortodoxos, así como hay cristianos que no son ortodoxos y hay cristianos ortodoxos que no llevan algunos ritos y otros sí. Hay unos que, como los pentecosteses, son más apegados a las obras del Espíritu Santo, y cristianos que no, y etcétera, etcétera. Entonces, no hay nada escrito, no hay una religión que el Señor Jesucristo haya venido a predicar, ni siquiera la religión judía.